Good morning. Buenos días. Can you hear me? ¿Pueden escuchar? Okay. Wow, what a blessing to be with you all in Qué gran bendición estar aquí con ustedes. In Spain. En España. Ver los hermanos de España. What a beautiful tapestry the Lord is making with the messages that He's bringing to us in this hour. Qué hermosa alfombra el Señor está tejiendo con las palabras que está trayendo en esta hora. I was tremendously penetrated in my heart by the prophecy that came this morning. La verdad es que me conmovió bastante la profecía que tuvimos esta mañana. Because that's the reality that's in Christ Jesus. Porque esa es la realidad en Cristo Jesús. And so I was thinking back from the first message when Sister Sandra talked to us about the heart. Así que estaba pensando desde la primera palabra que la hermana Sandra López habló de hablar del corazón. That God is after our heart. Que Dios está tras nuestro corazón. Because it's the greatest thing that's untamable for the natural man. Porque es lo más grande que no puede ser controlado por el hombre natural. And I was in some meetings one time and people were talking about where the spiritual heart is located. Yo estuve en unas reuniones donde decían dónde el corazón espiritualmente está ubicado. They were talking, well, is it by the spirit or is it in the soul or where is the heart exactly? Okay, ¿dónde está el corazón? ¿Está en el espíritu? ¿Está en el alma? ¿Dónde es que está? But it's very clear Jesus told us where the heart is. Pero Jesús nos dijo claramente dónde está el corazón. He said, where your treasure is, there will your heart be also. El Señor dijo que donde esté vuestro tesoro está vuestro corazón. So thank you, Brother Jose, for sharing this morning with us. Así que gracias, hermano José Astudillo, por compartir con nosotros en esta mañana. The great treasure of his riches and his kindness toward us. El gran tesoro de sus riquezas de bendición y de longanimidad para con nosotros, porque allí está el corazón de Dios. And then Brother Bill told us the first night, Brother Bill Greer. Y luego el hermano Bill Greer nos dijo anoche that the everlasting Father has an everlasting love and an everlasting mercy towards his children. El Padre Eterno tiene un amor eterno y una misericordia eterna para todos sus hijos. And that's very true. Y eso es verdadero. Muy cierto. And then our brother Miguel from the Dominican Republic. Y luego el hermano Miguel de la República Dominicana told us we're in a warfare, that we're soldiers called to continue marching forward with the King. Que nosotros somos soldados que vamos a marchar ante el Rey. And that we're called to be part of the Zion Company. Y que somos llamados a ser parte de la compañía de Sión. The house of David, the New Jerusalem. La casa de David, la Nueva Jerusalén. Part of the Shulamite maiden. Parte de la doncella sulamita. And there's one characteristic of all of those things, and that is that they trusted in the Lord. Y hay una característica común a todos ellos, y es que todos confían en el Señor. For they that trust in the Lord shall be as Mount Zion. Porque los que confían en Dios serán como el monte de Sión. Amén. And then our brother Dan Riccadelli was sharing with us about all things work together for good to them that love God. Y Dan Riccadelli compartió que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios. Aren't you glad for that this morning? ¿No les contenta eso en este día? That everything that's happened in the last 2 years Que todo lo que ha all pasado according to his purpose. Everything that's happened in the last 2 years is all according to the purpose of God. I think I lost Lewis.
Todo lo que ha pasado en los últimos 2 años ha sido por medio del plan y el propósito de Dios. Ya está. Hallelujah. Thank you, Debbie. ¿Mm? And then our brother Daniel last night sharing with us the mystery of Christ that's been revealed to this people. Y luego el partido de la revelación de Cristo en nosotros. And it is true that Christ and his body, they're one. We are one in him. Y es verdad que nosotros somos uno en él. And I appreciated his talking to us about the appreciation of Zoom, which I'm thankful for this morning. Y yo aprecio también la posibilidad de compartir aquí todos juntos en Zoom, que lo cual estoy agradecido en esta mañana. So I haven't seen Sister Debbie and Brother Humberto for a while. Yo no he visto a la hermana Debbie, al hermano Humberto desde hace un rato. And it's good to see Sister Daria. Hallelujah. Y es bueno And so, ver a la hermana Daria. what a great family Aleluya. we have. Y qué And gran then, familia tenemos. Appreciated so much Brother John sharing last night with us that prototype and also Yo the aprecio- journey of Jacob. Yo aprecié lo que dijo el hermano John Jeffries en cuanto a la jornada de Jacob. And so this morning I'd like to talk with us just for a little bit. I'd like to open in the book of Galatians. Y yo les quiero compartir algo brevemente esta mañana. Vamos al libro de Gálatas. And I was thinking about, as Brother Jose was sharing this morning, Y yo estaba pensando en lo que el hermano José estaba compartiendo esta mañana, of the great grace of God that comes before sudden destruction. de la gran gracia de Dios que viene antes de la gran destrucción. And it's very interesting there in Peter where Brother Jose was reading. Y es muy interesante ver donde el hermano José estaba leyendo. It talks about the destruction that's coming is toward the beggarly elements. Que la destrucción viene en contra de los elementos fundamentales. And those beggarly elements is a Greek word stoichion, Y esos elementos fundamentales, la palabra storgia, and it means the very first principles. que quiere decir los mismos principios primarios. So in the book of Hebrews, it says, let us therefore leave those foundational principles and let us go on unto perfection. Así es que en el libro de Hebreos nos dice que dejemos a un lado los principios fundamentales, los rudimentos de doctrina y vayamos adelante a la perfección. But there are steps on the road to perfection. Mas hay pasos a seguir en el camino a la perfección. And so in Galatians chapter 4, Así que en Gálatas capítulo 4, I'd like to read starting in verse 6. quisiera que empezáramos en el capítulo 6, Gálatas 4, 6. And because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Y por cuanto somos hijos, Dios envió su espíritu a nuestro corazón, el cual clama, Abba, Padre. Wherefore you are no more a servant, but a son, and if a son, then an heir of God through Christ. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios por Cristo. Howbeit then, when you knew not God, you did service unto them which by nature are no gods. Antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses.
But now, after that you have known God, or rather are known of God, how turn you again to the weak and beggarly elements whereunto you desire again to be in bondage? Mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres elementos fundamentales en los cuales queréis volver a servir? This is the same word that's used in Peter. Y esa es la misma palabra que se utiliza en la carta de Pedro. And he tells us what those elementary things are. Y aquí él nos dice cuáles son esos elementos pobres que son. You observe days and months and times and years. Guardáis días y meses y tiempos y años. I am afraid of you, lest I have bestowed upon you labor in vain. Temo por vosotros que haya trabajado en vano en vosotros. I just want to look at that just for a moment this morning. Yo quiero que veamos esto en esta mañana. And I pray that we're not observing days and times and years. Y oro que realmente que no estemos guardando ni los días, ni los meses, ni los tiempos, ni los años. It's time to quit procrastinating the coming of the Lord. Es tiempo de dejar de posponer la venida del Señor. The Lord this morning is in you of a truth. El Señor en este día está en ustedes en verdad. Of his fullness have you all received of him. De su plenitud habéis recibido todos. It's time to repent with a repentance that needs not be repented of. Es tiempo de arrepentirse con un arrepentimiento del cual no hay que arrepentirse. In Hebrew, the meaning of the word repent En hebreo, el significado de la palabra arrepentirse was originally drawn as a character. Originalmente se dibujaba como un carácter, como un personaje, Describing something that was taking place. describiendo algo que estaba ocurriendo, que estaba tomando lugar. And what repentance meant was to burn the house down so that there's nothing to return to. Arrepentimiento quiere decir quemar la casa por completo de manera que no haya nada a donde regresar. A complete destruction of the old man. Una destrucción completa del antiguo hombre. We keep rebuilding the things that God is destroying. Nosotros seguimos reconstruyendo las cosas que Dios ha estado destruyendo. They asked Jesus, when will the kingdom of God come? Le preguntaron a Jesús, ¿cuándo es que va a venir el reino de los cielos, el reino de Dios? And Jesus told them, it's not when they say, lo over here or lo go over there. No es ni que mire para acá ni mire para allá. He didn't say it's in 5 years. No dijo que iba a ser dentro de 5 años. He looked at them and said, the kingdom of God is in you. Que él les dijo, el reino de Dios está en ustedes. Family, this morning, you can be in the kingdom of God. Familia, hoy en día, en esta mañana, ustedes pueden estar en el reino de Dios. It's righteousness, joy, and peace in the Holy Ghost. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Quit putting it off to another day. Dejen de posponerlo para algún día. We allow the literal interpretation sometimes of the scriptures to bind us up. Algunas veces permitimos que la interpretación literal de las escrituras, de la letra de la palabra, nos ate a nosotros. It says that day will not come except there first be a great falling away. Dice que ese día no va a venir hasta que no haya la gran caída. And the man of sin be revealed. Y el hombre de pecado sea manifestado. Well, for me and you, it's already happened. Bueno, para usted y para mí ya eso está ocurriendo. The man of sin has been revealed. El hombre de pecado ha sido revelado. It's not Joe Biden. It's not some Russian. No es el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ni es ningún ruso. Brother Buddy told us who the man of sin is. El hermano Barry nos había dicho de hace tiempo quién es el hombre de pecado. It's the man who sins.
es el hombre que peca. And it has been revealed to me and you as a people Y como pueblo nos ha sido revelado a usted y a mí todo este tiempo that I am the man of sin. de que el hombre de If I need pecado sin. soy yo. Yo Hallelujah. peco. Aleluya. It's good news for me and you this morning. He's Es- been revealed. Es buenas noticias para usted y para mí en esta mañana que el Señor lo ha revelado. I'm not waiting for the man of sin to be revealed. I know who he is. No estoy esperando a que Dios manifieste el hombre de pecado. Ya yo sé quién es el hombre de pecado. Soy yo. And neither am I looking for an external great falling away. Y yo no estoy esperando a que haya una gran caída externa a mí. No. When Jesus went to the cross, how many stayed with him? Cuando Jesús fue a la cruz, ¿cuántos estuvieron con él? Everyone forsook him. Todos lo abandonaron. I would call that a great falling away. Yo diría que esa es la gran caída. When the apostle Paul was in prison, Cuando el apóstol Pablo estuvo en sus prisiones, he said, "No man stood with me, dice que ningún hombre estuvo con él, but the Lord stood with me." mas el Señor estuvo conmigo. I call that a great falling away. Yo diría que eso es la gran caída. But the greatest falling away happened in Adam. Pero la caída mayor pasó con Adán. And so don't worry about the literal atom bomb being dropped. Así es que no se preocupe de esa bomba literal de Adán que cayó. The atom bomb was dropped 6,000 O years ago. la bomba de Adán o la bomba atómica cayó hace 6,000 años. And in Adam, all Y died. cuando Adán cayó, todos murieron. So it killed spiritually Así everybody. es que espiritualmente mató a todos. So brethren, rise up in faith and be strong this morning. Así es que, hermanos, levántense en fe y levántense en fortaleza en esta mañana. Get out of days and times and seasons. Salgan de guardar los años y tiempo y días y meses. Because if we live in the Spirit, Porque si vivimos en el Espíritu, we're already living in eternity. ya estamos viviendo en la eternidad. Because I'm just going to throw this out this morning to you. Porque les voy a dejar esto con ustedes en esta mañana. The dimensions of the holiest of all Las dimensiones del lugar más santo is 10 by 10 by 10. es 10 por 10 por 10 codos. If you multiply it, it's 1,000. Si multiplicas 10 por 10 por 10 es 1000. So there may be a literal 1,000 years coming, Puede que haya mil años literales que van a venir, but today, if you hear his voice, pero o si usted escucha hoy su voz, you can live in a 1,000-year dimension called the Holy of Holies. usted puede vivir en una dimensión de 1000 años que se llama el lugar santísimo. And as long as you live in that dimension, Y mientras usted viva en esa dimensión, there is no devil in the holiest of all. no hay demonio alguno en el lugar santísimo. Hallelujah. Aleluya. Could anybody say amen this morning? ¿Acaso pueden decir todos amén en esta mañana? Jesus, what he manifested to us, Jesús, lo que él manifestó a nosotros, even though he was originally tempted by the devil, aunque él originalmente fue tentado por el diablo, he overcame him in everything. él lo venció en todo. The three temptations, I'm sorry. the three temptations Las tres tentaciones were the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. fueron los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanidad de la vida, como dice el apóstol Juan. And he put him under his feet. Y él lo puso a los tres bajo sus pies. So when the enemy came back again to tempt him, Así que cuando el enemigo volvió para tentarlo otra vez,
He said, the prince of this world cometh and finds nothing in me. Él puede decir, el príncipe de este mundo viene y no va a encontrar nada en mí. Jesus was a walking holy of holies. Jesús era un lugar santísimo caminante. He was in the presence of his Father continuously. Él estaba en la presencia de su Padre continuamente. He had the Ark of the Covenant inside of his being. Él tenía el arca del pacto dentro de su mismo ser. He had access to the angelic host. Tenía acceso a las huestes angelicales. That's over the mercy seat. They cried, holy, holy, holy. Que están encima del arca de pacto, que dicen continuamente, santo, santo, santo. And he said, where I'm going to commune with you Donde voy a tener comunión contigo is in the cloud between the two cherubims above the mercy seat. va a ser en la nube entre los dos ángeles que están encima del arca del pacto. Brother Jose took us into the Holy of Holies this morning. El hermano José nos llevó al lugar santísimo en esta mañana. He took us to the mercy seat of God. Nos llevó al lugar de misericordia de Dios, el arca del pacto. And there's where we need to have communion today. Y allí es donde necesitamos tener comunión con el Señor. That's where the power to forgive 70 times 7 resides. Allí es donde está el poder para poder perdonar 70 veces 7. You have access to it today. Y usted tiene acceso a ese mismo poder hoy. It's Ahora. not in the future. No es en el futuro, en algún futuro. Now is the time. Ahora es el tiempo. He's been working with us, as Brother John told us, for 50 years. Él ha estado obrando en nosotros, como dijo el hermano John Jeffries, es 50 años. Don't go back to beggarly elements. No vuelva a los pobres elementos. Live in his presence now. Vive en su presencia desde ahora mismo. And we're going to pick up again in Galatians chapter 4. Y vamos a buscar otra vez en Gálatas capítulo 4. And Paul says in verse 11, I'm afraid of you, lest I have bestowed upon you labor in vain. Y temo por vosotros que haya trabajado en vano en vosotros. Versículo 11 de Gálatas 4. Brethren, I beseech you, be as I am, for I am as you are. You have not injured me at all. Hermanos, os ruego, sed como yo, porque yo soy como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. You know how through infirmity of the flesh I preached the gospel unto you at the first. Que vosotros sabéis que por flaqueza de carne os anuncié el evangelio al principio. What Paul is in a warfare within his own being about. Es que esto es lo que estaba luchando el apóstol Pablo dentro de su mismo ser. Jose mentioned it this morning. El hermano José lo mencionó esta mañana. He held the clothes of those who stoned Stephen. Él agarró el manto de aquellos que habían apedreado a Stephen. So when he looked within himself introspectively, Así que cuando se miró a sí mismo desde adentro, introspectivamente, he had to feel, I'm not worthy to preach the gospel. él tenía que haberse sentido, yo no soy digno de predicar el evangelio. And brethren, none of us are worthy in our old man. Y hermanos, la verdad es que ninguno de nosotros somos dignos dentro de nuestro hombre viejo. But I want you to know this morning in Christ, you are worthy. Pero les quiero decir que en Cristo usted sí es digno. Because Jesus said, you must be worthy to attain the resurrection and the next age. Porque usted necesita ser digno de alcanzar la resurrección en la próxima edad. And you can only be found worthy in Christ. Y solamente en Cristo es donde usted puede ser considerado digno.
So settle it this morning. The old man is dead. Así es que decídase de una vez por todas, el hombre viejo está muerto. Don't let him resurrect anymore. No lo dejen resucitar más en su vida. Reckon him dead. Reconozcan que él está muerto. And Paul said, give no place to the devil. Y el apóstol Pablo también dice, no le deis lugar al diablo. And the only way to give no place to the devil is to, with boldness, enter in to the holiest of all, by the blood of Jesus. La única manera de no darle lugar al diablo es que entremos con confianza, con denuedo, al lugar santísimo por la sangre de Cristo. But evidently, people forgave Paul and they expressed Christ to him. Pero más evidentemente, el pueblo de Dios había estado perdonando a Pablo y le había ministrado Cristo a él. Because in verse 14, look at what he says. Porque fíjense como lo que dice en el versículo 14 de Gálatas 4. And my temptation, which was in my flesh, you despise not. Y no desechasteis ni menospreciasteis mi aflicción que estaba en mi carne. Nor rejected, Ni me desechasteis. but received me as an angel of God, Aún even as Christ Jesus. antes me recibisteis como un ángel de Dios, como al mismo Cristo Jesús. Hallelujah. Aleluya. What Paul was receiving from his brethren was changing him on the inside to get him out of self-introspection. Lo que el apóstol Pablo recibió de los hermanos lo ayudó es una administración que lo ayudó a salir de concentrarse en lo que él era, en lo natural, introspectivamente. Here's Jesus' teaching. Mira la enseñanza de Jesús. Whosoever shall receive this child in my name receives me. El que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí. If you receive a little child in the nature of Jesus, you have received him. Si usted recibe a un niño pequeño en el nombre de Jesús, usted está recibiendo a Jesús mismo. And whosoever receives me receives him that sent me. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. And for he that is the least among you all, the same shall be great. Y aquel que es el menor de todos ustedes es el que es grande. Hallelujah. You want to know who the greatest is? ¿Usted quiere saber quién es el mayor entre vosotros? The least of all. El menor de todos. It's time to come low, as the prophecy said this morning. Es tiempo de venir abajo, como la profecía decía esta mañana. Don't try to be the chief elder or the great apostle. No trate de ser el anciano principal ni un gran apóstol. It's time to become the golden streets of that city. Es tiempo de ser las calles de oro de esa ciudad. He's making you fit to be walked on. Él los está preparando a usted para que caminen sobre usted. So that the only thing that comes out of you Para que lo único que salga de usted is incorruptible restoration and restitution toward all your brethren. que salga una restitución y una compensación incorruptible de usted hacia sus hermanos. And then just not your brethren, Y no solamente sus hermanos, but your enemies and them that despitefully use you. sino a sus enemigos y aquellos que lo abusan despectivamente. Then you will become a foundation that's able to be built upon. Entonces usted se convertirá en un fundamento sobre el cual se puede edificar. In verse 15, En el versículo 15, where is then the blessedness you speak of? For I bear you record that if it had been possible, you would have plucked out your own eyes and have given them to me. ¿dónde está pues vuestra bienaventuranza?
Porque yo os doy testimonio que si se pudiera hacer, os hubiera sacado vuestros ojos para dármelos. So we look at Paul and think how powerful he was, Nosotros vemos a Pablo y pensamos, oh, qué apóstol tan poderoso. but he evidently was surrounded by some saints that were moving in the spirit that was convicting him. Pero evidentemente él estaba rodeado de santos que se movían en el espíritu y que le traían convicción a él. He said, wow, you are brethren that would pluck out your eyes for me. Wow, ok, ustedes son como hermanos que se atreverían incluso a quitarse los ojos para dármelos si pudieran. But then with boldness, he speaks up to them. Así es que, pero con confianza y de nuevo, él les habla a ellos. And in verse 16, he says, am I therefore become your enemy because I tell you the truth? Y en el versículo 16 le dice, ¿me he hecho pues vuestro enemigo diciéndoos la verdad? And so he was thankful for their care, but he saw them returning back to beggarly elements. Él está agradecido por el cuidado que tenían para él, pero los veía que están retrocediendo otra vez a los elementos básicos, a los pobres elementos. So I have to say, I hope when Zoom stops, Y yo espero que el día que dejemos de tener a Zoom, that we don't go back to the way things were, que no regresemos a como las cosas eran siempre para nosotros, but we have a fresh anointing, a fresh zeal, sino que a fresh word from God. tengamos una unción fresca, una confianza fresca y una palabra de Dios fresca dentro de nosotros. In verse 17, Y en el versículo 17 dice, they zealously affect you, but not well. Yea, they would exclude you that you might affect them. tienen celo de It is vosotros. good. I'm sorry. Go ahead. Ok, tienen celo de vosotros, pero no para bien. Antes os quieren echar fuera para que vosotros los celéis a ellos. But it is good to be zealously affected always in a good thing. Bueno es ser celosos en el bien siempre. Not only when I'm present with you, No solamente cuando estoy presente con vosotros. and this was quoted already, but my little children of whom I travail in birth again until Christ be formed in you. Y aunque ya esto lo hemos mencionado, lo vamos a volver a leer. Hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. Every good father, Todo buen padre, every good ministry todo buen ministerio are in travail. está de parto. The desire that's in them is to see Christ formed in you. Y el deseo de un verdadero ministerio es que de Cristo sea formado en vosotros. And there's a difference between receiving the incorruptible seed Hay una diferencia entre recibir la simiente incorruptible and Christ being formed in you. a que Cristo sea formado en vosotros. You see, that seed has to join an egg, Esa simiente tiene que unirse a un huevo o a un óvulo, and it's the union of that begins to grow a new life. y es la unión entre esos dos lo que empieza a construir una vida nueva. And so the desire is to see Christ formed in you. Así es que el deseo es que se forme Cristo en vosotros, so that you can grow up and live in the holiest of all. para que usted pueda vivir y crecer en el lugar santísimo, Because it's in there where there is no death, porque es allí donde no hay muerte, but there's one new man. sino que hay un hombre nuevo. And where I really want to go is in verse 20. Y donde realmente quiero ir aquí, enfatizar, es el versículo 20. And the Apostle Paul said this, Y el apóstol Pablo dijo esto:
I desire to be present with you now and to change my voice, for I stand in doubt of you. Querría, cierto, estar ahora con vosotros y mudar mi voz, porque estoy avergonzado o tengo duda de vosotros. He is speaking now as the oracle of God. Él está hablando ahora como el oráculo de Dios, como el profeta de Dios. And what I want to focus on is this one phrase. Y lo que quiero enfocarme es en esta frase. I desire to be present with you and to change my voice. Querría, cierto, estar ahora con vosotros y mudar mi voz o mudar mi tono de voz. God wants to change his voice toward you. Él quiere cambiar la voz. Dios quiere cambiar su voz para con ustedes. And so even though he never changes, Aunque Él nunca cambia, that is, he never changes in his character, esto es, que Él nunca cambia en su carácter, en su esencia. but he does change in the way that he manifests or reveals things to his people. Pero Él sí cambia en la manera en que Él revela cosas a su pueblo. So when you're a baby, Así que cuando usted es bebé, your father or mother talk to you in a different way. tu padre o madre te habla a ti de una manera diferente. Gucci, Gucci, goo. Gucci, Gucci, goo. Say, dada, Say dada, or mama. mamá. Can you say it? Come on. ¿Me puede decir? Sí, Andrés, dígalo. And so you just speak with a different voice to a baby. Así que usted le habla con un diferente hablar a un bebé. You don't say to a baby, let me tell you about the parallel sides of the bisectors of adjacent angles. Usted no le dice a un bebé, vamos a hablar de los lados paralelos de la bisección de ángulos adyacentes. It doesn't mean anything, Eso no significa nada. but you want that baby to finally say, dada. Pero usted lo que quiere es que ese bebé empiece a decir dada. It's almost like when you first get the baptism of the Holy Spirit. Es casi como cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo. You're not fluent in tongues yet. Usted no tiene fluidez en las lenguas en ese momento. And generally, you almost imitate those that are around you. Y usted generalmente lo que hace es imitar a aquellos que lo rodean. I know when I heard Sam speak in tongues, I wanted to sound just like him. Yo sé que cuando yo oía al hermano Sam Five hablando en lenguas, yo quería imitarlo exactamente como él hablaba. But you know, as we grew and manifested and got in a living union with God, Pero así, a medida que fuimos manifestando y fuimos creciendo en los dones que Dios daba, I had an hour conversation with a brother from Africa, yo and tuve, we both spoke in tongues for the yo tuve hour. una conversación con un hermano de África y los dos estuvimos hablando en lenguas durante 1 hora sólida. And both of our spirit were just leaping. Y el espíritu de él y el mío estaba brincando, saltando de gozo. And it expanded my language so much, it was unbelievable. Y expandió tanto mi lenguaje que eso fue increíble. Hallelujah. Aleluya. And so then when children are growing, Así que cuando los niños empiezan a crecer, if they fall down when they try to start walking, you don't condemn them. así es que cuando ellos empiezan a dar sus primeros pasos y se caen, uno no los condena, ¿verdad? But you say, stand up and walk to daddy now. Él le dice, levántate y camina, ven con papi ahora. Come on, you can do it. Vente, tú puedes hacerlo. And there's a changing of the voice. Y hay un cambio, una vez más, en la conversación, en la voz. And then when they get to be about 3 years old, Y luego cuando se vuelven como de 3 años, and they're investigating everything. ellos empiezan a investigarlo todo.
John Henson said they lead with their mouth. Y el hermano John Hinson decía que los bebés, los infantes, pues se guían por su boca. La boca los guía. And at that age, you begin to say, no, stop, quit that, don't, you're going to hurt yourself. Y en esa edad, el tono de voz es que no hagas eso, te vas a hacer daño. Párate, detente, deja de hacer eso. And then they grow up again and you've got to change your voice again. Ellos siguen creciendo y una vez más cambia la voz o el tono de voz con ellos. You have to teach them how to brush their teeth. Tienes que enseñarles cómo cepillarse los dientes. And so I had my daughter one time. Así que mi hija una vez, I said, okay, honey, we're done eating. Go brush your teeth. yo le dije, hija, ya terminamos de comer, ande, cepíllate los dientes. And she said, okay, daddy, I'm going. Y ella dijo, okay, papá, ya voy. But she started going to the left. Y ella se fue pero ella se fue a la izquierda. I said, honey, where are you going? Y yo le pregunté, mi amor, ¿para dónde vas? Said, to brush my teeth. Me voy a cepillar los dientes. I said, well, the bathroom's that way. Pues yo te voy a decir, el baño está del otro lado. So sometimes you have to show them the right direction. Y muchas veces uno tiene que mostrarles el camino correcto. I'm going to try to be a little quicker here. Voy a tratar de ir un poco más rápido ahora. I don't know if you ever had a teenage son, 14 and 15. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido un adolescente de 14 o 15 años. For some reason, they don't want to take a shower. Por algún motivo ellos no se quieren bañar. But when they walk by the room, Pero cuando pasan por el cuarto, shoo, you stink like a goat. wow, estás hediondo como una cabra. Go take a shower. Ve y báñate. Then they turn 16. Luego tienen 16 años, cumplen 16 años. And he gets an eye for this beautiful young lady. Y entonces él tiene el ojo entregado a una joven hermosa. I don't have to tell him to go take a shower. Y en esa época ya yo no le tengo que decir de irse a bañar. I have to get him out of the shower. Más bien los tengo que sacar del baño. Get out of there. Somebody else needs in. Sal de ahí que otra persona necesita entrar al baño. And then he gets a bottle of cologne. Y luego él obtiene una botellita de agua de colonia y se And la as he echa walks encima. by, Y pasa por donde estás. woo, you sure smell good. Wow, tú sí hueles bien. Where are you going? ¿A dónde vas? Oh, I'm going to see my girlfriend. Ah, yo voy a ver a mi novia. Now, you keep changing your voice as they grow. Así pues, uno va cambiando el tono de voz a medida que ellos van creciendo. God has changed his voice as you have grown. Dios cambia su tono de voz a medida que usted crece. He's not speaking to you as babes anymore. Ya no les está hablando de ustedes como bebés. And he's not speaking to you as a 6-year-old telling you to brush your teeth. Y no te está hablando a ti como una persona de 6 años que te vayas a cepillar los dientes. Now, if you're 20 and your parents are still telling you to go brush your teeth, you're in trouble. Ahora, si usted tiene 20 años y sus padres todavía le están diciendo que se cepille los dientes, usted realmente tiene serios problemas. Brother Jose, sudden destruction is going to come. Hermano José, como usted dice, va a venir destrucción repentina. So, this woman, this bride of Christ, Así es que esta mujer, esta esposada de Cristo, is grown. ha crecido. She's no longer a little girl. Ya ella no es ninguna muchachita. She's beautiful. Ella es hermosa. She's
achieved an age where she could conceive things. Ella ha alcanzado aquella edad donde ella puede concebir cosas. When you see the body of Christ in the book of Revelation, Porque si usted ve el cuerpo, la esposa de Cristo en el libro de Apocalipsis, it says that about his breast there was a golden girdle. dice que alrededor de su pecho había un cinto de dorado. And it actually, the term that's used for breast means breasts that have milk to feed babies. Y el término que se utiliza ahí de los pechos se refiere a pechos que tienen leche para alimentar a los bebés. This bride of Christ is being fully equipped. Esta esposa de Cristo está siendo completamente equipada. And he's changing his voice now toward you as a people. Y él ahora está cambiando su tono de voz o su voz para ustedes como pueblo. Because you're growing up into him in all things. Porque usted está creciendo a él en la estatura de él en todo. And what we're beginning to see is that bride descending out of heaven. Y lo que estamos viendo es la esposa. The glory of God is not a halo around somebody's Y la head. gloria de Dios no consiste en un halo alrededor de la cabeza de alguien. The word glory in its simplest form, La palabra gloria en su significado más sencillo it means to think. quiere decir pensar. And when you talk about the glory of God, Y cuando usted se refiere a la gloria de Dios, you're talking about the thoughts of God, how God thinks. se refiere a los pensamientos de Dios, a cómo Dios piensa. Brother Jose was introducing us this morning to God thoughts. Y el hermano José nos estaba presentando lo que son los pensamientos de Dios. All the ministry of the word has been God thoughts towards us. La administración de todo el ministerio ha sido de los pensamientos de Dios para con vosotros. As we're growing up in him in all things. Al crecer nosotros en él, en todo. He's opening your book. Él está abriendo su libro. He's revealing you to you. Él te está revelando a ti. And revealing himself in you. Y revelándose a sí mismo en usted. For greater is he that is in you than he that's in the world. Porque mayor es el que está en ti que aquel que está en el mundo. Family, this is a new day in the kingdom of God. Familia, hoy es un nuevo día en el reino de Dios. And as Brother John was sharing last night, Y como el hermano Juan compartía anoche, John he's Jeffers, allowed these 2 years for us to get intimate with him. él ha permitido estos 2 años para que tengamos intimidad con Dios. How is your intimacy with the Lord this morning? ¿Cómo está su intimidad con Dios en esta mañana? Su cercanía con Dios. And how is it with your brethren? ¿Y cómo está su cercanía, su intimidad con los hermanos? Because the Lord really believes you're his body. Porque el Señor realmente cree que ustedes son su cuerpo. It's not a theory, it's a reality. No es una teoría, es una realidad. And here's how real it is. Y le voy a decir cuán real es. If I take my thumb Si yo tomo el pulgar and I hit it with a hammer, y yo le pego con un martillo, my thumb doesn't say ow, no es el dedo el que va a decir ouch, my head does. es mi cabeza la que dice ouch. And I want you to know the Lord Jesus Christ knows your infirmities. Y yo le quiero decir, el Señor Jesucristo conoce íntimamente sus debilidades. He knows where you're hurting this morning. Él sabe muy bien dónde es que le duele hoy, esta mañana. And thank God we have a high priest Y gracias a Dios que tenemos un sumo sacerdote who's continuously interceding for us.
que continuamente está intercediendo por nosotros, because he's able to feel our infirmities. porque Él puede sentir nuestras debilidades. He is a great husband, Él es un gran esposo and he's caring for his bride, y Él cuida de su esposa, which bride you are. cuya esposa sois vosotros. Hallelujah. Aleluya. In these last 2 years, En estos últimos 2 años, with not much traveling, sin mucho viajar, I have learned more and more to appreciate my wife. yo he aprendido a apreciar a mi esposa más y más. And I'm loving her more Y yo every la day. amo más cada día. As a matter of fact, the Lord is challenging all of us, Y I yo creo que believe, el Señor nos está retando a todos nosotros of how we treat one another in our family. de cómo nos tratamos los unos a los otros en nuestra propia familia. Oh, once in a while there's a little disagreement Sí, de vez en cuando hay un pequeño desacuerdo till she finds out that I'm right. y muchas veces ella descubre que yo tengo la razón. No, not really. No, eso no es verdad. The Lord told me, El Señor me dijo, he said, you see your wife? ¿tú ves a tu esposa? That's my daughter. Ella es mi hija, ella es hija mía, hija de Dios. And I have given you the privilege Y yo te he dado el privilegio of being responsible for her, de tener la responsabilidad de ella, to do your best to make sure she returns to me perfectly. para que usted haga lo mejor posible, para poderla entregar perfectamente a mí. Did you know that that is the care that Jesus Christ has for you this morning? ¿Usted sabe acaso que esa es la manera en que Jesucristo cuida de usted hoy en día? Wow, what an example. Tremendo ejemplos, hermanos. What a husband. ¿Qué esposo tenemos nosotros? And so in changing his voice, Así que en cambiar la voz o el tono de voz, if you would turn to the book of Hosea, ahora vamos al libro de Oseas. you're familiar with this verse, I'm sure. Probablemente usted está familiarizado con este versículo. But in Hosea chapter 2, En Oseas capítulo 2, talking about his bride, hablando de su esposa, in verse 14, en el versículo 14, therefore, behold, I will allure her and bring her into the wilderness and speak comfortably unto her. por tanto, he aquí yo la induciré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. You see, the Lord may have spoken to you in days gone past in harsh ways. Puede que el Señor te haya hablado duramente en tiempos pasados, But now he's alluring a company into the wilderness to speak comfortably to them. pero ahora Él está induciéndolo para que lo acompañen al desierto y hable a su corazón. And I will give her her vineyards from thence, and the valley of Achor for a door of hope. And she shall sing there, as in the days of her youth, and as in the day when she came up out of the land of Egypt. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. So we know the valley of Achor means, the word Achor means trouble, the valley of trouble. Así es que nosotros sabemos que la palabra Acor, como en el valle de Acor, significa el valle del problema, de la turbación. But it creates a door of hope. Pero esa turbación crea una puerta de esperanza. And he's given you a song there in the night. Y Él te ha dado una canción en la noche. See, anybody can sing in the day. The key is, can you sing in the night?
Cualquiera puede cantar durante el día cuando todo va bien, pero la cosa es, ¿acaso usted puede cantar durante la noche? And then look at the voice change in verse 16. Y fíjense cómo cambia el tono de voz en el versículo 16. And it shall be at that day, says the Lord, that you shall call me Ishi and shall call me no more Baali. Y será en aquel tiempo, dice el Señor, en que me llamarás marido mío o Ishi, y nunca más me llamarás Baali. And of course, the word Ishi means husband. Y la palabra Ishi significa marido. And you shall call me no more Baali. Y no me llamarás más Baali, That's my Lord, my master. que quiere decir mi Señor y mi amo. So God is looking for a change in relationship, Así que el Señor está buscando un cambio en la relación con usted. where that it's not just Lord and master anymore, or you're the boss, Que más nunca vamos a ver a nuestro Señor solamente como un Señor, como un amo, but now it's a husband and a wife. sino que es una relación entre marido y mujer que vamos a tener con Él. It's a union of coming together, Es una unión de venir juntos, and that whoever is in the Spirit, everybody yields to that Spirit. y que aquel que está en el Espíritu, todo el mundo cede a ese Espíritu. Because what we are as a bride, we are a help meet fit for Him. Porque así como somos como esposa, nosotros vamos a ser una ayuda idónea para Él. We came out of His side and we're returning to be in Him again. Salimos de su costado y vamos a regresar nuevamente a estar en unión con Él. So He's changing His voice. Así que Él está cambiando su voz. And then in the book of Y Revelation, luego en el libro de Apocalipsis, if you would turn there to chapter 6, en el libro de Apocalipsis capítulo 6, and I'm not going to go through all this would be another whole message, but y yo no voy a entrar en detalle en esto porque eso sería todo un mensaje completo por sí solo. when it comes to breaking the seals that are on the book, Cuando viene a la parte de abrir los sellos en el libro, and I just want to digress for a moment. y yo quiero desviarme un poco ahorita, I love my brother Frank Lopez. yo amo a mi hermano Frank López. And I've heard him preach many times Yo lo he oído predicar muchas veces, opening this book. abriendo este libro. And I recall one of his last words that he shared with us Y yo recuerdo una de las últimas palabras que compartió con nosotros. was to keep feeding the inner man Es with seguir, love and faith. es seguir alimentando el hombre interior con amor y con fe. Feed the inner man with love and faith, Alimentar el hombre interior con amor y con fe. because it's faith that works by love. Porque es la fe que obra por el amor. Or could I say it's trust that works by love? O pudiera decirlo más bien que es la confianza, la confianza que obra por el amor. Well, it says there was in chapter 5, no one was found worthy to open the book. Así que en el capítulo 5 de Apocalipsis dice que nadie fue hallado digno de abrir el libro. Nobody in heaven, Nadie en el cielo, nobody in the earth, nadie en la tierra and nothing under the earth. y nada bajo la tierra. So what that tells us is this: Eso nos dice lo siguiente. demons can't help you. Los demonios no te pueden ayudar, Psychology doesn't help you. ni la psicología tampoco te puede ayudar, Having a conversation with angels doesn't help you. ni conversar con ángeles te puede ayudar. The only one that's found worthy to open the book, El único que es digno de abrir el libro it says, is the Lion of the tribe of Judah, es el león de la tribu de Judá,
the Lord Jesus Christ. el Señor Jesucristo. But what's interesting, it doesn't say that he opened the book. Pero lo interesante es que él no abrió el libro. It says, I looked and I saw the Lamb break the seal and open the book. Sino que yo vi al Cordero, que fue el que rompió los sellos y abrió el libro. And verse 12 says, worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessings. Y como dice en el versículo 12, el Cordero que fue muerto o inmolado es digno de tomar el poder y las riquezas y la sabiduría y fortaleza, honra y gloria y bendición. And that word for lamb in Greek is the word lambikin. Y la palabra cordero en griego es la palabra lambakan. And the lambikin, what it means is the offspring of the lamb. Y el lambakan quiere decir la descendencia de la oveja. This is the Christ that's in you, is the hope of glory. Y esta descendencia es el Cristo que está en vosotros, el cual es nuestra esperanza de gloria. Because the word lambikin is only used here in the book of Revelation. Porque esa palabra lambakan solamente se utiliza en el libro de Apocalipsis. And when Jesus spoke to Peter, y cuando Jesús habló a Pedro, and he said, Peter, feed my lambs. Cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, alimenta a mis ovejas o mi lambakan. And it's the same word that's used in the book of Revelation. La misma palabra se utiliza aquí en Apocalipsis. And it's talking about the regenerated spirit that's inside of you has the power to open the book. Y es el espíritu regenerado que está en nosotros, es el que tiene el poder de abrir el libro. And of course, he's been breaking the seals in us. Y por supuesto, él ha estado abriendo los sellos que están en nosotros. When that first one is broke and it releases the rider on the white horse. Y cuando abre el primer sello y sale el que está montado sobre el caballo blanco. That's not the Antichrist. Ese no es el anticristo. That's the Lord Jesus Christ. Ese es el Señor Jesucristo. Coming into your land. Entrando a tu tierra. And he has a bow and a crown was given to him. Y él tiene una corona en su cabeza. And he goes forth conquering you. Y él sale a conquistarlo a usted. Hallelujah. It's good news. Aleluya, es buena noticia, hermano. The one on the white horse is conquering us. El que está en el caballo blanco nos está conquistando. And I'm not going to go through it. Then there was a red horse. Luego había un caballo rojo o bermejo. And this is him coming into you with a sword of truth, delivering you from every false concept. Y ese es él viniendo en su vida con una espada de verdad, librándolo de toda la falsedad que hay en usted. Then there's the release of the black horse that brings balance. Luego viene el caballo negro que trae el balance. And you know, sometimes when a brother or sister brings balance to you, you think it's a black horse. Usted se siente que cuando un hermano o una hermana le trae un balance en su vida, usted piensa que es un caballo negro el que viene. But it's a necessary correction. Pero es una corrección necesaria. So you could be exercised in forgiveness. Para ser ejercitado en perdonar. And then the fourth horse is interesting. Y luego el cuarto caballo es interesante. In English it says it's a pale horse. En el inglés dice que es un caballo pálido. In Spanish I think it says it's a yellow horse, amarillo. Y yo creo que en español dice que es amarillo, yellow. But in Greek it uses this word, chloro. Pero en griego utiliza esta palabra que es cloro.
where we get the word chlorophyll, which means green. de donde obtenemos la palabra clorofila, que quiere decir verde. So it's a green horse, Así que en realidad es un caballo verde, which tells you this is not natural. This is a spiritual language. lo que nos dice que esto no es un color natural, esto es una palabra espiritual. And one that's sitting on the green horse is death and hell. Y el que se sienta en el caballo verde es la muerte y el infierno. But here's the question. Pero he aquí la pregunta: Who has the keys to death and hell? ¿quién es el que tiene las llaves del infierno y de la muerte? The Lord Jesus El Christ. Señor Jesucristo. And so Paul said this, we who live Así que Pablo dice, nosotros que vivimos are always delivered unto death, somos siempre entregados a muerte, that the life of Jesus might para be que la made vida de manifest Cristo sea manifestada in our mortal en flesh. nuestros cuerpos mortales. So then the four horses in, Así que vienen los cuatro, and the fifth seal is se abre el open, quinto sello, and he saw the souls of them that had been slain for the word of God, the testimony that they held. y vio las almas de aquellos que fueron muertos por el testimonio de Jesús. Y And de I Cristo. just want to make real quick, without getting into a lot of things, Y quiero decirles rápidamente, sin entrar en mucho detalle, it's interesting that they're under the altar and not on the altar. es interesante que ellos están debajo del altar y no sobre el altar. Not only that, it doesn't appear that they're very happy. No solamente eso, sino que pareciera que no están muy contentos, que digamos. They're not happy about being martyred. No están muy contentos de haber sido convertidos en mártires. And they cry, how long until you avenge our blood? Y dice, ¿hasta cuándo vas a dejar nuestra sangre sin vengar? But you see, Abel's blood cries for vengeance. Pero recuerda que la sangre de Abel clamaba por venganza. Jesus's blood cries, forgive them. They don't know what they're doing. Mas la sangre de Cristo dice, perdona a los que no saben lo que hacen. In Hebrews 12 tells us that we have been purchased with a better blood than the blood of Abel. Y en Hebreos 12 nos dice que nosotros hemos sido comprados con una sangre mejor que la de Abel, But the blood of Jesus. que es la sangre de Cristo. That's Hebrews 12:24. You can look at it. Ese es en Hebreos 12:24, si lo quieren ver. But I wanted to get to the sixth seal. Y yo quiero llegar al sexto sello. Don't be crying vengeance toward anybody. No vengan a clamar venganza contra nadie. You need to have forgiveness. Lo que necesitamos es tener perdón, That we heard this morning, que hemos escuchado en esta mañana. and the power of that forgiveness Y necesitamos el poder de ese perdón, will break the sixth seal open. que va a causar que el sexto sello sea abierto. And this is what it says in verse 12, chapter 6. Y esto es lo que dice en el capítulo 6, versículo 12 de Apocalipsis. And I beheld when he had opened the sixth seal, Y yo vi cuando abrió el sexto sello, and lo, there was a great earthquake, y he aquí que fue hecho un gran terremoto, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood. y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna fue hecha toda de sangre, como sangre. Now, this is generally interpreted by most students of the book of Revelation Y esto lo interpreta la mayoría de los estudiantes de Apocalipsis, that darkness has prevailed over the earth, que las tinieblas han prevalecido sobre la tierra, and the moon is in a bloodbath of persecution, y que la luna está en un baño de sangre de persecución. and the stars of heaven fell to the earth, Y en el versículo 13 dice, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. but I believe it's positive and not negative.
Pero yo creo que tiene un sentido positivo esto, no negativo. The only reason for an earthquake El único motivo que se necesita un terremoto is to reveal your foundation. es para revelar dónde está tu fundamento. And if your foundation is Christ, Y si su fundamento está en Cristo, Brother John said it last night, el hermano John Jeffries lo dijo anoche, you have received a kingdom that cannot be shaken. usted ha recibido un reino que no puede ser sacudido. Amen? Amén. Hallelujah. Aleluya. This is a kingdom that cannot be shaken. Este es un reino que no puede ser conmovido. But when it says the sun became black as sackcloth of hair, Pero como cuando dice que el sol se puso negro como un saco de silicio, I believe this is a changing of the voice, yo creo que este es un cambio de la voz, del tono de voz, because sackcloth always speaks of humility. porque el silicio habla de la humildad And black is the absence of color. y el negro es la ausencia de color. It's an understanding that even though I'm in the light, Es un entendimiento que aunque está entendido que aunque yo esté en la luz, of my own self, I can do nothing. de mí mismo yo no puedo hacer nada. Hallelujah. Aleluya. And it says in the Psalm of Psalms, Y como dice en el Cantar de los Cantares, when she's asked by the daughters of Jerusalem, cuando las hijas de Jerusalén le preguntan, what makes your beloved any more than any other beloved? ¿qué hace que tu amado sea mejor que cualquier otro amado? And she said, well, I'm glad you asked that question, Ella dice, bueno, me alegro que ustedes me hayan preguntado eso, because his head is as the most fine gold, porque su cabeza es de oro más fino and his hair is black as a raven. y su cabello es negro como el de un cuervo. In other words, Jesus had a mindset of my own self, I can do nothing. En otras palabras, Jesús tenía esta mentalidad que de mí mismo yo no puedo hacer nada, But my thoughts are incorruptible toward you. pero mis pensamientos son incorruptibles hacia ti. And we've always looked as the moon as the old order church. Y nosotros vemos a la iglesia como un tipo de, a la luna como un tipo de la iglesia anterior, organizada, la iglesia denominacional. But the moon is a type of Jesus Christ. Más la luna es tipo de Jesucristo. It says that in the Psalms that the moon is a witness. Dice en los Salmos que la luna es un testigo And he is the true witness of God. y Jesús es el verdadero testigo de Dios. And it even talks about the Shulamite, that she is bright as the sun and fair as the moon. Y habla de la sulamita, que ella brilla como el sol y que es hermosa como la luna. And so when you see the woman clothed with the sun in Revelation 12 and the moon under her feet, Así que cuando vemos a la mujer vestida en Apocalipsis 12 y con la luna bajo los pies, vestida del sol, that's not necessarily her coming out of the old order. no quiere decir necesariamente que esa mujer está saliendo del antiguo orden de la iglesia, Is that she's standing on a foundation which is Christ, sino más a bien witness of heaven. que ella está sobre el fundamento que es Cristo, que es la luna. Because this word here in verse 12, it's listed twice. Porque The esta sun became black and the moon became as blood. Porque como dice en el versículo 12 en Apocalipsis, el sol se puso negro como un saco de silicio, se volvió negro y la luna se volvió como sangre. It's the same word that's used in John chapter 1. Es la misma palabra que se utiliza en Juan capítulo 1, That as many as received him,
que todos aquellos que lo recibieron, to them gave he the power él les dio el poder o la autoridad to become para convertirse the sons of God. en hijos de Dios. It's the Greek word genomai, Es la palabra griega genomenai, and it means to come into being. que quiere decir convertirse, volverse, cambiar de naturaleza. The scripture says you've not yet resisted sin unto blood. La escritura dice que todavía no hemos resistido el pecado hasta la sangre. But remember Jesus in the garden. Mas recordemos a Cristo en el huerto de los olivos. As he was praying, Al orar, he began to sweat great drops of blood. él empezó a sudar grandes gotas de sangre. He was pouring out his life Él estaba derramando su vida and his will. y su voluntad. That is the moon becoming blood. Esa es la luna convirtiéndose en sangre. The stars of heaven fell into the earth, Y las even as a estrellas, big tree. y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, aún como la higuera. It means we're to be in season and out of season when any wind of shaking comes. Que nosotros hemos de estar dispuestos tanto en tiempo como fuera de tiempo cuando vienen las sacudidas. And then in verse 14, Y luego en el versículo 14, the heaven departed as a scroll when it is rolled together, and every mountain and island were moved out of their places. y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte e isla fueron movidas de sus lugares. It means that one age is ending and a new age is coming forth. Eso quiere decir que hay una edad que termina porque hay una nueva edad que está viniendo. But a very important point right here. Pero un punto muy importante aquí, We have a lot of knowledge gathered in the last 50 years. en los últimos 50 años hemos recogido mucho conocimiento, Or we could call it information. o pudiéramos decir información más bien. But don't get stuck on all the past information. Pero no se quede aferrado a la información antigua, Because it says he's moving every mountain and island out of their places. porque él está moviendo todo monte e isla de su lugar. So sometimes we have an idea of the way things are supposed to work. Porque muchas veces tenemos una idea preconcebida de cómo las cosas deberían ser, Or we've learned patterns. o hemos aprendido patrones y diseños. But what if the Spirit changes things up? Pero ¿qué si el Espíritu empieza a cambiar las cosas? And reveals something new to us Y revela algo nuevo a nosotros que el Señor ha puesto. There are 7 thunders that were told not to write down what they said. Hay 7 truenos de los cuales se dijo que no escribieran lo que dijeron esos truenos. Let me put it this way. If I'm an airplane pilot Déjenme ponerlo de esta manera, así como un piloto de avión, and I'm flying over the Pacific Ocean y yo estoy sobre el Océano Pacífico, and I know where Hawaii is yo sé dónde está Hawái, por ejemplo, because I can stop there and get gas to continue my journey. porque me puedo detener allí y echarle gasolina al avión para continuar mi jornada. But what would happen if they moved Hawaii 100 miles south? Pero ¿qué pasaría si mueven a Hawái 100 millas hacia el sur, 160 kilómetros? I'd want to have that new information. Yo quiero tener esa nueva información, esa información And actualizada. to get that new information, my old map wouldn't be good anymore. Y en cuanto a esa nueva información, el mapa que ya yo tengo no serviría. Now I need communication Yo necesito ahora no información, sino comunicación. with something that's higher than I am Con algo que es mayor que yo, to be able to get where I need to go. para poder ir a donde debiera ir.
Or pilots, they know where there are valleys between mountains and where to fly through. Los pilotos saben que hay valles entre montañas y saben que pueden volar en ellas. But if you move the mountain Pero si usted mueve la montaña and it's a cloudy day, y es un día nublado, I need some new instruments to help me get to where I need to go. yo necesito unos instrumentos nuevos para que me lleven donde tengo que ir. I believe there's going to be a great impartation of new life for the house of God when this Zoom is done. Yo creo que va a haber una nueva impartición de la vida de Dios a su pueblo cuando se acabe este Zoom. Because of the love and the desire to be together, Por el amor y el deseo que tenemos de estar juntos. I think we're going to see a tremendous Yo change. sé que vamos a ver un cambio tremendo. I believe his voice is going to be different for Yo us. creo que la voz hacia nosotros va a cambiar. And when everything's being moved out of place, which it is right now, Y cuando todo cambia de lugar, que está siendo cambiado actualmente, nobody's experienced before what we're experiencing worldwide. nadie ha experimentado antes lo que estamos experimentando a nivel mundial. But because his sons are being ready to be manifested, Más porque los hijos están preparándose para ser manifestados, there is coming a destruction that was mentioned this morning. va a venir una destrucción que se ha sido mencionada en esta mañana. And in verse 15, it says this, Y en el versículo 15 dice así: and the kings of the earth and the great men and the rich men and the chief captains, the mighty man, every bondman, every free man, hid themselves in the dens, in the rocks of the mountains, and said to the mountains and rocks, fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? En Apocalipsis 6:15 dice así: y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo esclavo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las piedras de los montes, y decían a los montes y a las piedras: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar delante de él? This isn't the first time this has happened. No es la primera vez que esto ocurre. Adam hid from the face of God, Aún Adán se escondió del rostro de Dios. tried to cover himself. Trató de cubrirse a sí mismo. And it's the same thing occurring. The Adamic world cannot stand the life of Christ being manifested. Y es lo mismo que está pasando, porque la vida adámica no puede ver la ira, la ira de Dios. But what's interesting here about this word wrath, Pero lo que es interesante de esta palabra ira, it doesn't mean that he's angry. no quiere decir que él está enojado. If you look at this word in the Greek, Si usted busca esta palabra en el griego, it means fiery passion, quiere decir una pasión como de fuego, that his passion que su for the pasión creation por la creación is so great, es tan grande, but the creation keeps resisting the Holy One of Israel. mas la creación sigue resistiendo al Santo de Israel. But praise the Lord, he's sealing up some saints. Pero gracias a Dios que él está sellando a algunos santos. And these saints in chapter 7, verse 14, we're going to close here. Y esos santos en el capítulo 7, versículo 14, Or actually, let's read in verse 12. o mejor el versículo 12, Saying, Amen, blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be unto our God forever and ever. Amen. diciendo amén, la bendición y la gloria, la sabiduría y acción de gracias, la honra, la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén.
And one of the elders answered, saying unto me, What are these which are arrayed in white robes, and whence came they? Y respondió uno de los ancianos y me preguntó, estos que están vestidos de luengas ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? And I said unto him, Sir, you know. And he said to me, These are they which came out of great tribulation, and have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. So what I point out in closing is the great tribulation is not what made them white. Lo que quiero decirles es lo siguiente, no fue la gran tribulación lo que limpió sus vestiduras. The great tribulation is what caused them to trust in the blood of the Lamb. La gran tribulación es lo que hizo que ellos confiaran en la sangre del Cordero. And they didn't wash their robes and made them white in the great tribulation. Y ellos no lavaron sus ropas ni las blanquearon con la gran tribulación. They washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Ellos lavaron sus ropas y las blanquearon fue en la sangre del Cordero, no en la tribulación. Therefore are they before the throne of God and serve him day and night in his temple. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. And he that sits on the throne shall dwell among them. Y el que está sentado en el trono morará entre ellos. They shall hunger no more, neither thirst any more, neither shall the sun light on them, nor any heat. No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni ningún otro calor. For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them unto living fountains of waters, and God shall wipe away all tears from their eyes. Porque el Cordero que está en medio del trono los regirá o los alimentará, y los guiará a fuentes vivas de agua, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Hallelujah. Thank the Lord. He's changing his voice. Aleluya, gracias a Dios que él está cambiando su tono de voz. And one last verse, Zechariah, Y chapter 14. un último versículo en Zacarías. What chapter? I'm sorry. Zechariah 14, En Zacarías capítulo 14, in verse 6 and 7. versículos 6 y 7. And it shall come to pass in that day that the light shall not be clear nor dark, but it shall be one day which shall be known to the Lord, not day nor night, but it shall come to pass that at evening time it shall be light. Hallelujah. So though the world is in darkness and in gross darkness, Y it acontecerá says there is a group of people no habrá ni luz ni clara ni oscuridad, y será un día en el cual es conocido del Señor, que ni será día ni noche, mas acontecerá que al tiempo de la tarde habrá luz. Y aquí que ese día será conocido de Dios, that at evening time it shall be light for that people. porque aún en el tiempo de la tarde habrá luz para ese pueblo. So, brethren, Así que, hermanos, let's get our ear up to the door, pongan el oído a la puerta, for he desires to change his voice. porque él desea cambiar el tono de voz, la voz para con usted, And keep us on the path of the y just mantenerlos en la senda del justo, that keeps shining brighter and brighter que unto the perfect day. va siendo cada vez más brillante hasta el día perfecto. Amen. God bless you. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Let's walk forward in the kingdom of God. Andemos hacia el reino de Dios. Nuevo día en el A reino new day in de the Dios. kingdom of God. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.